Muy buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Lisette Rangel, soy coordinadora de posgrados de la Escuela de Negocios en Uninorte y el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista invitado Andrés Fonseca Berrío, quien desarrollará el webinar Estrategias Financieras para la Reactivación Empresarial. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a nuestro conferencista invitado. Andrés es ingeniero industrial de la Universidad Santiago de Cali. Adicionalmente es contador de la Universidad Uniminuto. Tiene una especialización en gerencia financiera y un Executive Master Business Administration en la Universidad de Barcelona, España. Asimismo, Andrés es socio director de Credit Capital, banca de inversión, y es docente de estrategias financieras en nuestra maestría en finanzas y adicionalmente docente de estrategia en la maestría en analítica en la Universidad Javeriana en Bogotá. Antes de dar inicio a este webinar, les recuerdo que por su participación y asistencia en esta charla podrán realizar la inscripción de manera gratuita al programa de su interés de los posgrados en la Escuela de Negocios. Durante el desarrollo de este webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista una vez finalice su intervención. Los dejo entonces con nuestro invitado, Andrés Fonseca. Andrés, bienvenido a este webinar. Muchas gracias, Lisette. Quisiera saber si se ve la presentación en este momento al cambiarla. ¿Qué tal? ¿Ahí? ¿Lisette? Sí, se ve perfecto. Ok. Pues bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. La idea es conversar un poco de toda aquella información que hemos podido obtener de nuestros consultores, de nuestros clientes, de nuestros alumnos y demás relacionados, colegas, profesores, y poder conversar un poco sobre recuperación económica. Sabemos que la situación empresarial en este momento no es la más sencilla. Conocemos situaciones bastante penosas, sobre todo en el comercio, sobre todo en sectores manufactura que se están viendo afectados por todo el proceso que están teniendo las compañías. Y pues la idea es presentar algunas ayudas, algunas herramientas que tengan para que de alguna manera las puedan aplicar en sus compañías o en sus negocios. Se me está moviendo la presentación, pero no sé por qué. Quiero traer este genio de la empresa que se llama Elon Musk. Este señor que traigo las dos frases previas al SpaceX. SpaceX es una compañía que ha podido llevar tripulación comercial a la estratosfera. Se prevé que pueda llevar tripulación comercial a Marte. Digamos que es uno de los personajes más importantes en todo el tema y los procesos de innovación tecnológica y de renovación y de adaptación rápida de lo que está pasando. Es uno de los personajes que dice, oiga, empecé una compañía como SpaceX, que es la que sale en la estratosfera, con toda la expectativa del fracaso. Y es tanto así que dice, cuando algo es lo suficientemente importante y lo haces, incluso si las probabilidades no están a tu favor, es decir, por más que todo esté en contra, él sale adelante, es posible salir adelante. Por eso mismo queremos reconocer la situación que estamos teniendo por el COVID y la doble crisis que estamos viviendo en términos de salud y en términos económicos. Y de alguna manera que estas herramientas las pueden conectar rápidamente. Quisiera empezar un poco con la situación actual que estamos viviendo.
Nuestro país es netamente vinculado al petróleo, nuestra economía depende del petróleo. Lo que sucedió en temporada COVID, que no solamente la caída del petróleo por debajo de valores, tener valores negativos, no solamente se dio por la coyuntura del COVID, sino que también se dio por la guerra que estábamos teniendo entre Estados Unidos y la Liga Árabe, pero llegamos a tener un petróleo en valores negativos. Esto quiere decir que las personas o las empresas o los mercados que tenían petróleo, para poderlo colocar tenían que pagar. No me tenían que pagar a mí por vender este commodity, sino que yo tenía que pagar para que me lo pudieran recibir. Bastante irónica la situación. Se voltea el mercado, se voltea la curva de compra y de venta. Para nosotros es netamente importante porque una de nuestras mayores compañías es Ecopetrol y directamente nuestra economía está dependiendo un 30% de los valores del petróleo y de todo lo que tenga que ver con petróleo. Es allí donde tener un petróleo por debajo de los $40, como lo estamos viendo en este momento, y una caída como lo vimos ayer del 3.6, ¿sí? Llegando a un petróleo del 37.39. Es decir, estamos viéndonos afectados por esta situación. Los presupuestos del petróleo que estaba haciendo Ecopetrol para que la compañía fuera viable estaban lanzados alrededor de los $60. Cuando el petróleo empieza a bajar, se reajustan los presupuestos y estamos basándonos que la compañía empieza a ser rentable entre los 35 y $40. Con lo cual, digamos que la base de nuestra economía y la caja menor de nuestro estado, que es Ecopetrol, pues digamos que no se va a ver tan afectada, pero utilidades no va a dar. Tenemos las caídas de las bolsas. Ayer tuvimos una caída del 3.6, difícilmente se ve. Es decir, la composición de las acciones, la composición de los índices accionarios cayó un 3.6. Querría decir que el promedio de las acciones que están listadas en nuestro mercado de valores bajaron un 3.6. Recordemos que el valor de la compañía, el precio referencia que se está negociando en el mercado de valores, no significa el presente ni el pasado de la compañía. Ahí está evidenciando es el futuro de la compañía. Con lo cual, ver una caída de estas es que el mercado está percibiendo que el futuro va a ser bastante incierto. ¿De dónde sale esta información? Pues esto sale de la crisis que está viviendo en este momento Europa y la segunda o la tercera o el segundo o tercer proceso de rebrote que está viviendo por tema de COVID. Al tener esta incertidumbre, el mercado se asusta. Por eso las liquidaciones en los mercados o los países que están en vía de desarrollo, países emergentes, pues empiezan a liquidar las personas y los entes, personas jurídicas y personas naturales, empiezan a liquidar sus posiciones en países emergentes como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Turquía. Se empiezan a llevar los recursos para países un poco más desarrollados. Eso hace que el dólar también se incremente, porque como se liquidan las posiciones en acciones, se liquidan todas las posiciones y las inversiones, empiezan a sacar los recursos. Al sacar los recursos, eso hace que haya presión del dólar. Un dólar que está en 3.840, 3.845 pesos, hace un poco más difícil la economía, porque todo lo que queramos comprar afuera y nosotros que tenemos una balanza comercial negativa, pues nos vamos a ver bastante afectados porque cualquier cosa que tengamos que traer se va a ver mucho más afectada, va a costar cada vez más. Presionado también con los temas de salud. Tenemos también una situación adicional y son las elecciones de Estados Unidos. Lamentablemente, pues no hay una tendencia clara de lo que pueda llegar a suceder, pero sí estamos viendo que está afectando todos los mercados. Estamos viendo también unas elecciones en Sudamérica bastante afectadas. Tenemos también muchas protestas en Chile, por ejemplo, que acaban de pasar una situación bastante importante coyuntural, que fue una constituyente. Entonces, vemos que la economía global, aparte de tener una crisis producida por un tema de salud, se está viendo afectada por un ecosistema global. Digamos que las metas de inflación que está teniendo el Banco de la República y los bancos en general están hablando de un 2%. Querría decir que los precios en general van a crecer un 2%. Suena bastante irónico, pues porque si estamos diciendo que hay un poco de crisis económica, que las personas y las empresas no tienen recursos, ¿por qué debería estar subiendo el valor de los bienes? Pues digamos que se basa en que sí se han captado y teniendo en cuenta que el cálculo que hace el DANE para la inflación son bienes de primera necesidad, pues eso hace que se incremente, porque por más que estemos en la casa, se están demandando estos bienes, con lo cual tiene un poco de razonabilidad. En este momento la inflación se reporta en 1.97.
Frente al crecimiento económico, pues digamos que los últimos datos y la pretensión que se tiene es que decrezcamos un 10%. Quiere decir que nuestro Producto Interno Bruto se va a ver afectado negativamente, llegando a un menos 12%. Frente al desempleo, pues tenemos un desempleo de 2 dígitos que está llegando sobre el 20%, ciudades un poco más o menos afectadas, pero digamos que las ciudades principales, como Barranquilla, pues también se está viendo afectado, llegando a un desempleo del 16-17%, fuente DANE. Eso hace que presione también la economía y que se vuelva un poco más rígido el comercio, porque lamentablemente no hay forma de comprar. Pero tendrá que pasar. Lo que queremos decir con esta charla es que la situación de las compañías en general, la situación en general es de adaptación y de evolución. Es decir, estamos en un momento difícil, estamos en un momento coyunturalmente muy complicado, se reconoce. Nos estamos viendo afectados por múltiples situaciones, pero tiene que pasar. ¿Qué va a pasar posterior a esta crisis? Pues que las empresas que perduremos saldremos muy fortalecidas. Tendremos unos equipos de trabajo que pasarán guerras completas y no nos acabarán. Es decir, esto hay que ver la oportunidad de la situación. Basado en lo que vamos a conversar hoy, son algunas estrategias y alguna fórmula que si yo la pudiera seguir, yo pensaría que podemos salir de la crisis y aguantar y perdurar por lo menos el espacio que quisiéramos ver. Se están hablando de proyecciones y de presupuestos. Si ustedes me lo preguntan, a mí tendríamos que hacer los 3 escenarios, el optimista, pesimista y el medio. Teniendo un escenario muy optimista, que tuviéramos una salida de este proceso no inferior a 6 meses. Y una salida, digamos, pesimista, hablando de 18 y de 24 meses, de 2 años. Estaríamos hablando que podríamos estar esperando que el comercio tuviera algún tipo de recuperación, algún tipo de despeje entre 6 meses y 2 años. Algunos sectores dependerán de otros. ¿Cuál sería la apuesta aquí? Oiga, pues que el apoyo comunitario debe ser una de las situaciones más importantes. Miremos nuestras compañías gemelas que están haciendo. ¿Qué está haciendo el sector? ¿De qué manera puedo ayudar? Porque lamentablemente todos tendremos despidos, todos tenemos que llegar a tener alguna facilidad tecnológica, todos tendremos que hacer cambios de horarios, todos nos estamos viendo afectados por una retención de talento porque el talento se está yendo. Necesitamos que todos nos consolidemos, miremos nuestros pares que están haciendo y de qué manera nos podríamos juntar para poder de alguna manera ser más fuertes en bloque. Quiero de esta manera resaltar esta proyección de recuperación. Lo basamos en 3 fases. La fase de aislamiento, que fue la que vivimos y que podemos llegar a vivir. Ayer nuestro presidente nos conversaba en una de sus emisiones y nos decía, oiga, en este momento estamos viendo la situación un poco más difícil de lo que estaba hace 15 días. Con lo cual vamos a empezar a tomar medidas. ¿Se esperan cierres? Pues si lo analizamos de manera estratégica, sí van a haber cierres. Estamos viendo una Europa bastante afectado con un segundo o tercer rebrote, donde Francia ya cerró completamente y España está cerrando en este momento. Están teniendo toques de queda, es decir, seguramente nosotros tenemos que cerrar. Es el momento de prepararnos. Por más que dependa de nosotros la responsabilidad de cuidarnos, pues hay un tema corporativo que tenemos que revisar y es que nuestro plan de contingencia y plan de continuidad debe de seguir. Entonces, si estamos aquí hablando de una fase de aislamiento, levantamiento del aislamiento y de recuperación, si ustedes me lo preguntan a mí, todavía no estamos en levantamiento, pero vamos a estar. Es decir, salimos de un aislamiento, tuvimos un levantamiento y nótese que el comercio se empezó a recuperar bastante rápido. Habían muchas cosas represadas, mucho comercio, muchas ideas que estaban pendientes de salir, con lo cual cuando se anunció la posibilidad de salir a hacer comercio, nótese que todo el mundo salió a la calle y empezamos de alguna manera a tener algún tipo de transacción, no como estábamos antes del aislamiento, pero sí se empezó a ver. Entonces, antes de ver los sectores, lo que quiero que veamos es que todavía estamos en fase de aislamiento porque seguramente podríamos llegar a tener algún tipo de estos procesos, seguramente ciudades secundarias y terciarias. Vamos a analizar un poco el sector turismo, vamos a analizar
el tema de alimentos y de comercios más de alimentos de primera necesidad, vamos a ver todo el tema de esparcimiento. El tema del comercio, si lo hablamos de comercio como trajes, como ropa, como celulares, como comercio, sofás, ¿no? Todo lo que tenemos en casa, de qué manera se podría llegar a comportar. Y vamos a hablar un poco del tema de bienestar y salud. Nótese que esto tiene una fase de cero. Estamos diciendo que este sería el cero y esto es lo que pasó, por ejemplo, con el sector turismo. El sector turismo en fase de aislamiento, pues lamentablemente la caída fue total porque nadie podía viajar, nadie puede llegar a ningún hotel. Todo lo que tenga que ver con turismo, incluyendo viajes, incluyendo aerolíneas o incluyendo transporte terrestre, pues lamentablemente se vio afectado como los hoteles. Por más que queramos nosotros apoyar este proceso, pues no podemos, digamos, quedarnos cortos, que va a ser uno de los sectores que puede llegar a tener algún tipo de ingreso en el levantamiento. Y nótese que las playas de Santa Marta y Cartagena ya empezaban a tener algún tipo de afluencia turística. Nosotros aquí cerca en Bogotá tendríamos a Melgar y ya se empezaba a ver bastante congestionado. Sí vamos a tener unos ingresos y este sector sí se va a ver afectado positivamente, pero no va a ser tan rápido como se espera, porque por más que nos digan, oiga, levantamos la cuarentena o el aislamiento, pues vamos a ver muchos que decimos, oiga, yo prefiero esperar a que haya una fase de recuperación. Y lo que vemos nosotros es que ni siquiera en la fase de recuperación vamos a salir completamente a viajar y a conocer nuevos sitios. No, eso no va a ser tan sencillo, porque la prevención va a decir, de la mayoría del mercado va a decir, oiga, en cualquier momento podemos llegar a tener otro rebrote de un virus como este y nos vamos a ver afectados. Con lo cual, este es uno de los sectores más complicados, más difíciles, de los que vemos una proyección más complicada en términos de ingresos. ¿Qué tienen que hacer? Tomar cartas en el asunto inmediatamente. Si hay que hacer una reducción de costos, hay que hacerlo. Para eso somos gerentes y estrategas. Miremos un poco el tema de alimentos. El tema de alimentos, si bien es de primera necesidad. En fase de aislamiento, cuando nos dijeron ustedes se tienen que quedar en sus casas 15 días, un mes, 45 días, o como Bogotá, que fue una de las más largas de Sudamérica, pues el mercado, ¿qué hace? El mercado lo que hace es protegerse. Y lo que uno hace naturalmente es salir inmediatamente. Me dicen que estoy en aislamiento y salgo y me provisiono. Me provisiono de comida, me provisiono de bienes de primera necesidad, de jabones, entre otras. En ese momento se tienen unos ingresos muy importantes. ¿Qué pasa? Que en fase de levantamiento pues va a tener una normalidad y en fase de recuperación pues va a salir rápidamente y seguramente va a tener nuevos ingresos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que al decirnos estamos recuperados, pues la economía se va a recuperar y como estamos hablando de bienes de primera necesidad, seguramente continuará su senda de crecimiento. Hablemos del esparcimiento. El esparcimiento lo vemos como cine, como teatro, como salidas de la casa. Podríamos decir que restaurantes. Analicémoslo de nuevo. Aislamiento y levantamiento. Nadie va a salir. Digamos que ahorita con la apertura de restaurantes, sí teníamos, por ejemplo, en ciudades principales salidas a restaurantes, de pronto salidas a cine, pero muy, muy poco, ¿no? Estábamos teniendo algo de autocinemas, estábamos teniendo ya una vida no normal, pero sí una vida social un poco más activa en fase de levantamiento. ¿De quién? De algunas personas. Hablando quizás con el comercio, nos decían, sí, estamos vendiendo entre un 20 y 30%, pero por lo menos tengo los costes fijos para mantener lo que es arriendo y una planta de personal normal. Y permanezco en el negocio, no elimino el negocio. Porque es que lamentablemente eliminar un negocio no es el hecho de que se acaba y no pasó nada. Lo que nosotros vemos cuando se empiezan a acabar los negocios es que tarde o temprano ese coletazo, por más que no nos haya afectado ya, sí nos va a afectar en cualquier momento. Porque que la economía esté quedándose sin empleo, que la economía esté disminuyendo el comercio, que empecemos a ver esos anuncios de se arrienda, se vende, muchos locales comerciales, todo eso nos va pegando en nuestra economía. Nosotros que somos, por ejemplo, sector consultoría, no nos hemos afectado directamente porque nosotros somos anticíclicos. Vendemos cuando hay bull market, cuando todo el mundo tiene recursos, pero cuando hay bull market también, cuando hay quiebras de compañías, liquidaciones de compañías, también tenemos mucho trabajo. Pero en algún momento nos vamos a ver afectados porque lamentablemente no hay la suficiente liquidez para poder aguantar. Con lo cual este comercio, por más que aguante, pues sigue teniendo todavía números negativos, va a estar por debajo del cero.
Pero en fase de recuperación va a ser el sector de más rápida recuperación, porque al momento de tenerla, todos vamos a querer salir, el consumo va a querer salir, vamos a querer estar en el comercio, en restaurantes, en cine y en teatro. Con lo cual va a ser la fase más rápida de recuperación, todo lo que tenga que ver con esparcimiento. Vámonos un poco al tema del comercio. El tema del comercio, como lo decíamos, de los bienes, del vestuario, de los electrodomésticos, si bien es cierto, en fase de aislamiento cayó, ¿sí? Pero tuvo menor comportamiento del tema del esparcimiento. Ustedes me pueden decir, sí, pero por ejemplo el tema de televisores y computadores se vendieron más. Sí, pero eso es un sector. Pero el tema de los sofás, el tema de la ropa, el tema de bienes no necesarios, ¿qué pasó? Se están viendo afectados completamente. Por eso vemos esta caída y una pequeña recuperación en levantamiento. ¿Por qué se da esto? Porque si no son bienes necesarios y supongamos que uno como consumidor dice, oiga, me quedé sin trabajo. Por más que me digan que se levantó la cuarentena o por más que yo diga que ya estoy, que estoy trabajando, digo, esto no me vuelve a pasar. Con lo cual yo intentaré tener ahorro. Así que este mercado, todo el tema de consumo, no se va a recuperar hasta que no haya una fase de recuperación y de reconfirmación. En ese momento, sí hay recuperación total. Seguramente no cayó tanto como el tema del turismo, cayó un poco menos, pero sí se vio muy afectado por la situación que está teniendo en el mercado. Pero la salida va a ser un poco más lenta, a diferencia del tema del esparcimiento. ¿Por qué? Porque el comercio intentará aguantar, el consumidor intentará aguantar un poco más los ahorros, no salir a gastar, inmediatamente tenga la recuperación del tema de salud pública. El tema de bienestar y salud claramente son los ganadores, porque en fase de aislamiento, pues digamos que bajó un poco al inicio todo el tema de bienestar, pero después cuando empezamos a ver todos los procesos que se estaban viviendo y todas las falencias y todos los problemas de salud pública, inmediatamente por encima de cero. ¿Qué va a pasar? Que el tema de levantamiento continuará. Aislamiento estuvo bien, el levantamiento continuará bien y en recuperación pues mucho mejor. Nótese que uno de los mejores sectores que está en este momento es el sector asegurador. Entonces, todo el mundo está tan prevenido que estamos intentando adquirir seguros de vida y entre otros, de accidentes personales y de todo, porque hay un temor en el mercado. Espero esto les intentamos dar esta herramienta porque creemos que tocamos algunos de los sectores que podrían llegar a verlos dentro de su economía. Esta proyección de recuperación, pues digamos que lo más importante de todo esto es cuál es el tiempo de recuperación. La única manera de yo saber cuál es el tiempo de recuperación es tener el referente de Europa. Si yo soy lo suficientemente crítico, yo podría decir, mi sector, seguramente hay un sector igual o parecido en España, en Francia, en Reino Unido, en Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos ha sido uno de los países más golpeados y seguramente ya está viviendo lo que nosotros vamos a vivir en 2 o 3 semanas. Con lo cual yo podría analizar un poco qué está sucediendo allá para poderlo intervenir aquí y poder saber cuál es la recuperación. Estamos hablando de un consumidor diferente, estamos hablando de una situación completamente diferente, pero los negocios ganadores son los que pueden anticiparse, son los que somos flexibles y podemos mirar de alguna manera qué es lo que está pasando. Porque tenemos que ser muy calculadores en cuál será el tiempo de recuperación para poder salir del mercado. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la salida de recuperación, hay una especulación total. No se sabe cuándo es realmente. Todos los días hay anuncios de vacunas y todos los días hay anuncios que ya no hay vacunas. Todos los días hay anuncios de recuperación, todos los días hay anuncios que ya no estamos en recuperación. Anuncio importante. Wuhan, porque fue la cuna del virus, se supone que ya tiene una recuperación al 90%. Es decir, ya se está viendo la salida de esta operación. Pero hay otras líneas que dicen, oiga, lamentablemente este virus no es una pandemia, es una endemia, con lo cual esto no se va a ir, esto muta. Si muta, quiere decir que va a continuar. Si es así, mi negocio en este momento tiene que cambiar. Mi negocio tiene que reconvertirse, tiene que renovarse, tiene que flexibilizarse, romper ese paradigma. Si yo estaba acostumbrado a hacer la venta, el comercio, una fábrica, y todo era offline, empiécelo a mirar online. Empiece a revisarlo, porque lamentablemente
puede ser que esto llegue para quedarse. Con lo cual, la posibilidad es convivencia de este proceso. Entonces yo ya tengo 3 escenarios adicionales y es la recuperación total, ¿cierto? Es una solución, una convivencia del proceso, o lo soluciono o convivo con él, o hay una suspensión y de esa manera yo puedo continuar. Es decir, tengo 3 escenarios. Me recupero o culmina el tema del virus y el confinamiento. Hay una certeza y es que entre más tiempo dure la restricción de salida de comercio, más tiempo me va a demorar para recuperarse. Si estamos hablando de una economía desarrollada, está hablando que para recuperar la economía puede llegar a durar 2 años. La economía, no un sector, dependerá de su sector. Estoy hablando de una economía normal. Es decir, si hoy pasara, si hoy sucediera el milagro, estaremos hablando que 2 años para poder recuperar un país completamente. Pero pasa algo, entre más tiempo haya restricción, más negocios se van quedando. ¿Qué pasa? Que el inversionista va a decir, oiga, yo ya aguanté lo suficiente, prefiero liquidar. Pero para poder volver a montar el negocio, no es inmediatamente. Es decir, como inversionistas nos pueden decir, ya pasó el tema de las pandemias, ya pasó el tema del confinamiento, ya pueden montar el negocio. Basado en un esquema de riesgos, lo primero que uno diría es, wait, voy a analizar la situación que tengo y después de cierto tiempo volveré a tomar el negocio. No quiere decir que levanten el confinamiento, como algunos analistas lo dicen, e inmediatamente el mercado se detona. No, eso no funciona así. Porque si yo ya quebré mi negocio, si yo ya quebré mi comercio, si yo inversionista ya tuve un gran problema, si mi empresa se vio colapsada, yo lo que haré es esperar. Después de haber revisado los costos, después de haber madurado la situación, el inventario, yo lo primero que diré es, yo espero para volver a la normalidad. No va a ser tan rápido. Y entre más tiempo pase esa restricción, más tiempo me demoraré en esa desconfianza. Volver a tomar confianza del país puede llevar entre 7 a 1 año, 7 meses a 1 año. Hay que desarrollar una capacidad de cooperación, pero no de cooperación entre empresas. Yo creo que aquí el tema de responsabilidad social empresarial empieza a ser muy importante. ¿Cómo está mi vecino? ¿Cómo está mi cliente? ¿Cómo está mi proveedor? ¿Cómo están mis funcionarios? Pero esto entra mucho más fuerte. Hay una campaña muy grande que se está haciendo y vamos a ver cuándo sale. Y es, ¿qué están haciendo mis funcionarios por mi compañía? Porque lamentablemente los niveles de productividad en casa habrán subido, habrán bajado. Todas las situaciones son diferentes. En algunos sitios, en algunas compañías donde tenían el esquema de home office muy bien montado, muy desarrollado, seguramente los niveles de productividad se incrementaron. Pero habrán compañías que no estaban preparadas para un esquema de virtualidad, para un esquema de trabajo en casa, pues lamentablemente sus niveles de productividad no son los mismos, seguramente disminuyeron. Entonces, ¿de qué manera entre todos como sociedad y como compañía podemos cooperar para poder llegar a salir de esta crisis? Es lo que debemos revisar. Así que, primer análisis, revisemos nuestro entorno para saber cómo está. Todo esto se revierte en que hay unos ganadores y unos perdedores del proceso. Es decir, todo lo que tenga que ver con tecnología, con redes sociales, con consulta médica, con videojuegos, con apuestas en líneas, todo lo que tiene que ver con no desplazamiento, ¿no? Televisión online, el Netflix, el Amazon Prime, entre otros, las empresas de delivery, los servicios de videoconferencia, pues todos estos seguramente son los ganadores. Son las empresas que pasaron su valor y casi que lo duplicaron. Las ventas de Netflix se duplicaron en la cuarentena. ¿Quiénes son los perdedores? Las compañías que tienen gran infraestructura. Citemos algunas: las aerolíneas, los hoteles, el vestuario, los vehículos. Colocamos las aseguradoras aquí en este momento los perdedores. ¿Por qué? Porque cuando se están colapsando las pólizas, en ese momento son los perdedores. Pero si hablamos de pólizas de vida, cuando ya empiezan a pagar las primas, pues podrían ser ganadores, podrían estar en ambos lados. ¿De qué depende este negocio y por qué lo traigo a colación? Que las compañías que tenían infraestructura de activos fijos, de activos tangibles, edificios, máquinas, vehículos, fueron los perdedores. Pero si estamos hablando de las compañías que tenían activos no tangibles, como las que estamos viendo a la izquierda, a excepción de las farmacéuticas, fueron los ganadores. Todos los que hicieron desarrollo del mentoring, desarrollo de juegos, desarrollos de online, son los ganadores de este proceso.
¿Qué tengo que hacer? Oiga, si el mensaje está claro y los ganadores fueron los de infraestructura, los de infraestructura tecnológica y todos aquellos que tenían activos intangibles, oiga, pues quizás lo que yo estoy haciendo lo podría mejorar, ¿verdad? De todo esto viene nuestro plan. Esta es la propuesta del plan, que lo basamos en dos cosas, primordialmente. Número uno, el liderazgo del empresario. No hay nada que hacer. No nos podemos permitir el pero. No podemos tener la excusa en este instante. Es decir, cuando hablo de excusa es que es el momento perfecto para yo no hacer, para no ejecutar. Es el momento para yo decir, la situación está tan difícil que prefiero no continuar la venta, prefiero no continuar el negocio. Es el momento de los líderes verdaderos, es el momento de los líderes de cambio. Entonces, el plan que proponemos es para ese líder, es para ese líder que busca el cambio y que realmente quiere buscar la solución. De otro modo, no. Lo segundo es la gestión de caja, la liquidez. Hay que cuidar la plata. Con lo cual estamos hablando de dos cosas, actitud y dinero, caja. Y lo partimos en tres. Número uno, la gestión rápida y contundente. En este momento tenemos que tomar decisiones. ¿Cuándo? Entre más rápido mejor. La toma de decisiones debe ser inmediata. Debemos priorizar todas aquellas actividades, revisar qué realmente está generándole valor a la compañía. Nótese que estamos hablando de caja, pero hay que verlo estratégicamente. ¿Qué me está generando caja y qué me puede producir caja? La gestión del efectivo es primordial. Hablamos con algunos clientes y decíamos, oiga, hay posibilidad de llegar a cambiar de nicho de negocio, hay posibilidad de llegar a cambiar de mercado, hay posibilidad de llegar a cambiar de mercado, hay posibilidad de llegar a cambiar de producto, hay posibilidad de cambiar de nivel logístico, pero hay que hacerlo. ¿Cuándo? Entre más rápido, mejor. Lo que hay que hacer es tener la vista muy abierta, el oído muy fino para mirar de qué manera lo hacemos. Rodearse de las mejores personas para poder tomar la decisión. Segundo, hay que tener un direccionamiento claro. Hay que saber a quién estamos dirigiendo. Es importante poder transmitir el mensaje que está teniendo la compañía hacia sus colaboradores, sus clientes y proveedores. Obviamente no será el mismo mensaje, pero hay que poder transmitir el mensaje de la situación que está viviendo la compañía y de qué manera lo está haciendo. Hay que mirar los planes de negocio que tiene, cuáles son más rápidos de ejecutar. Ese plan que usted tenía guardado, esa carta que tenía guardada, es el momento de sacarla. No espere más, porque quizás no haya una segunda oportunidad. Por favor, planifiquemos por escenarios. Miremos qué tipos de escenarios de recuperación tenemos. Como les digo, es importante ver el mercado. Afortunadamente, Europa y Estados Unidos está adelantado 2 o 3 semanas. Podemos ver cuál es la respuesta allí. Hay gente que ha encontrado oportunidades preciosas, por ejemplo, los de delivery en este momento. Todas las ventas online, el Mercado Libre, el Rappi, el domicilios.com, oiga, están teniendo unas ventas importantes. El mercado, miremos qué están haciendo, por qué son exitosos estos negocios. Siguiente, fase de adaptación. Tenemos que ser lo suficientemente ágiles para tener un continuo ajuste de nuestra estrategia comercial y planes de negocio. Lamentablemente, lo que nos está sirviendo hoy no nos puede servir mañana. Es decir, la crisis económica que estábamos viviendo antes cada 30 años, cada 5 años, en este momento la estamos viviendo cada semana. Porque es que antes veníamos con un negocio normal, natural. Hubo un confinamiento que nos hizo cambiar el negocio. Hubo una apertura media del mercado que nos permitió vender algo. Ahorita puede haber un confinamiento, pero hay una presión de Internet y unas ventas de Internet. ¿De qué manera puedo capacitarme? Así que tengo que tener un ajuste de esa estrategia. ¿De qué manera voy a vender? Y de qué manera puedo cambiar mi plan de negocio. ¿Cuándo? Rápido. Algunos decían, es que los que más rápido pueden hacerlo son las multinacionales y las empresas grandes. Sí, porque tienen la caja para aguantar, tienen la posibilidad de cambiar, pero es que eso es un valor agregado. Ellos son protagonistas, pero nosotros podemos revisar qué están haciendo y poderlo replicar en nuestras compañías. Hay que tener una comunicación inmediata con el entorno. Hay que saber, hay que ver que nosotros podemos demostrar qué estamos haciendo. Si estamos sacando un producto, oiga, es el mejor momento para vender por Internet. Tenemos 50 millones de personas en casa o con conexión a Internet. Seguramente en redes sociales, seguramente conectados al Google. Oiga, están en su casa, aprovechemos esa posibilidad. Y por último, tome las decisiones lo más pronto posible.
Basado en eso, digamos que nuestro desarrollo se hizo en dos fases. La primera una gestión financiera y la segunda una gestión operativa. Gestión financiera. Llame a su grupo de financieros y empiece a hacer un test de liquidez. Revise cuál es su capital de trabajo necesario para poder aguantar la compañía. Revise créditos y revise refinanciación. No es el momento de tomar deudas de largo plazo. No es el momento de compra de activos, a no ser que sean necesarios para la operación. No es el momento para una renovación tecnológica. Es el momento para una incursión tecnológica de la empresa, pero no una renovación tecnológica. Si usted tiene una operación que está funcionando y no la necesita la renovación tecnológica, hablo de renovar todo el equipo tecnológico, no lo haga, puede aguantar. Porque estamos diciendo, oye, invertimos todo en tecnología. No, puede que no sea necesario. Revise su departamento si realmente lo necesita. Mire aquellos clientes que puedan brindar a usted decisiones de pronto pago. Es decir, si su factura vale 100 y usted puede darle un descuento comercial a su cliente, pero le está pagando hoy, es el momento de revisarlo. Este test de estrés le va a permitir saber si esos clientes le pagan anticipadamente, qué puede hacer, y si usted le puede dar con ese dinero descuento pronto pago a su proveedor, no, le paga anticipadamente, de pronto su proveedor también puede tener una línea importante de un descuento. ¿Por qué? Porque todo se va a basar en flujo de caja. Las compañías no se quiebran porque no son rentables. Las compañías pueden ser rentables y dentro de esa utilidad neta puede que le esté dando positivo, pero la compañía no se quiebra por eso, la compañía se quiebra porque no tiene flujo de caja. El flujo de caja es la necesidad, es la liquidez que tiene para cubrir sus obligaciones, con lo cual es lo que más debemos cuidar en la compañía. Mire esas proyecciones por escenarios, revise qué pasa si este cliente nuevo llega, qué pasa si hago este nuevo desarrollo, qué pasa si hago un nuevo producto, qué pasa si no lo saco, qué pasa si mando a la gente a la casa, qué pasa si entrego una oficina. Revise, haga la proyección, revise escenarios, haga escenario positivo, negativo, medio. No se limite, revise esas proyecciones de crecimiento. Si usted está apegado al IPC, hoy lo hablamos, está alrededor del 2%. Si está hablando del incremento del empleo, casi siempre el empleo está creciendo 2 puntos por encima de la inflación, con lo cual estaríamos esperando un crecimiento del salario mínimo aproximadamente del 4%. Algunos analistas decían, no es momento de hacer un incremento salarial porque no tuvimos crecimiento, la central está por debajo, está negativo. Sí, pero las centrales obreras no lo van a permitir y seguramente usted va a tener otra deserción laboral, con lo cual el incremento laboral sí se va a tener para que usted pueda realizar sus proyecciones. Optimice sus egresos, sea muy fino con esta situación, revise qué necesariamente tiene su compañía, revise si puede entregar algunos activos, revise sus alquileres, revise los vehículos, si los puede entregar. En este momento no hay movimiento, no hay transacción, con lo cual revise si lo puede entregar, revise todo el tema logístico. Mire cuáles son los necesarios para que usted pueda operar. Recuerde que estamos hablando de salida de la crisis, con lo cual usted tiene que estar listo para poder operar. No haga compras ni contrataciones a no ser que sean necesarios. Si usted requiere una persona, la requiere y es necesaria para el proyecto que está desarrollando, en ese momento hágalo. De otro modo, no. Si está pensando en desarrollar alguna área, si está desarrollando en implementar algún proceso, si usted llegó a tercerizar de pronto el departamento contable, el departamento jurídico, y es el momento de pronto para poderlo recontratar y que usted lo contrate directamente, revise si es el mejor momento. Porque por ahora, como es externo, seguramente será un costo variable, ¿sí? Mire si lo puede renegociar. Esas compras de activos fijos, analícenlas. Quizás no es el momento de comprar ese activo fijo, no haga inversiones en CAPEX, ¿sí? Es el momento de evaluar sus proveedores. Revise la negociación con sus proveedores. Quizás exista un mejor proveedor para el producto que usted está teniendo. Quizás no sea el mejor proveedor que usted tenía. Es el momento de calificarlos, pero no es el momento de no pagar. Es el momento de renegociar, pero no es el momento de no pagar, porque seguramente ese proveedor lo acompañará. Y recuerde que estamos en fase de cooperación, con lo cual usted lo va a necesitar, él lo va a necesitar a usted. Recalcule su punto de equilibrio actual y recalcule el punto de equilibrio proyectado en recuperación. Es decir, cuando usted empiece a hacer los escenarios, las proyecciones, y ese qué pasa si vendo, qué pasa si no vendo,
¿Qué pasa si hago despidos? ¿Qué pasa si contrato una nueva oficina? ¿Qué pasa si la entrego? Recalcule el punto de equilibrio, porque recuerde que el punto de equilibrio le permite saber cuál es esa media donde usted ni gana ni pierde, sino que permanece con sus gastos fijos. Entonces, revise cuál es la necesidad única que usted tiene. Vuelva y recalcúlelo. Apóyese de su mejor financiero. Mejore su gestión de cobro, no la deje sola. En este momento, todos estamos buscando recursos, con lo cual su cliente posiblemente intentará ganarse unos días. Y estoy seguro que los asistentes ya han recibido o han visto cartas de sus clientes que están diciendo, vamos a pagar de ahora en adelante ya no a 30, sino a 45 días, ya no a 60, sino a 70, ya no a 90, sino a 120, que eso se convierte en unos días más. Con lo cual esa gestión de cobro debe ser muy fina, debe tenerlo, debe ser un procedimiento que usted tenga muy activo, no lo puede dejar solo. Es el momento de optimizar la mano de obra. Usted, en este momento de salida, ¿no?, de recuperación, revise cuál es la mano de obra estrictamente necesaria para la operación. Analice cuáles son aquellos entes, aquellos cargos que usted requiere para poder crecer y poder desarrollar. Es el momento de valorarlo. Ya no solamente compre CAPEX, ya no solamente adquiera activos fijos, redúzcalos, porque resulta que los activos fijos no solamente usted los compra, sino que requieren algún mantenimiento y alguna renovación, con lo cual eso le puede estar generando algún gasto. Como nos estamos preparando para la salida y la recuperación económica, es el momento que usted lo revise, lo analice a ver qué puede reducir, porque eso le puede estar generando alguna salida de caja. Si usted está pensando en endeudamiento, el único endeudamiento que usted puede tener y deberá tener es el de, en lo posible, de largo plazo. Es decir, no se puede comprometer a flujos de caja de pronto plazo. Si usted necesita un flujo de caja de pronto plazo, de corto plazo, pues tendrá que hacerlo, pero únicamente deberá ser después de haber hecho las proyecciones y los presupuestos. Porque de otro modo, ese endeudamiento, al volverlo capital de trabajo, puede ser irrecuperable. Estoy pidiendo los recursos prestados para poder facilitar la nómina, para pagar el arrendamiento. Pero si ese arrendamiento, esa nómina, no está haciendo que yo genere un flujo de caja posterior, estoy de pronto generando un problema para la compañía, porque lo estoy colocando para capital de trabajo y difícilmente voy a poderlo pagar. Teniendo en cuenta que después voy a tener que seguir pagando nómina, seguir pagando arrendamiento y ahora tengo que amortizar mi crédito. Con lo cual hay que ser muy fino en esos créditos de corto plazo. ¿Cuál es la necesidad? Se dice que si yo pido un crédito de corto plazo, no debería superar la sumatoria de 2 meses de salario para que yo de alguna manera no me vea tan afectado. Ese sería el máximo. Si yo necesito para capital de trabajo, que no superase los 2 meses. Es el momento de redimensionar mi inventario. Esos esquemas que alguna vez se trataron de just in time, deberíamos de reforzarlos. ¿El inventario que yo tengo es necesario? Si yo tengo comercio, tengo un inventario muy grande, a la vista, oiga, todo lo que tengo se está rotando. No sé si ustedes han visto algunos comercios, pero se han achicado, ¿no? Se vienen a la mitad y en la mitad están haciendo la misma estructura porque están viendo que la gente está dejando de ir. Con lo cual, si estamos hablando del sector comercio, ya lo está haciendo. Pero si usted tiene un inventario para venta, revíselo, analice, mire cuál es el producto que más está vendiendo, mire si hay productos quedados, si su proveedor se lo puede recibir, porque es que ese inventario que usted tiene es plata quieta que tiene en este momento. Recuerden que usted necesita liquidez. Supongamos que a usted se le ocurrió algún negocio donde necesita capital de trabajo, oiga, y su capital de trabajo lo tiene de pronto en máquinas, o lo tiene en insumos, o lo tienen en materia prima, oiga, quizás no es el mejor momento para tener materia prima parada. Entiendo que hay negocios que tienen materia prima porque la compraron en muy buen momento. Por ejemplo, compraron con $1 a 3.000 pesos y seguramente esa materia prima está ahí. Pero revise si esa materia prima usted la puede vender o la puede redistribuir. Porque si usted me está diciendo es que estoy esperando la recuperación para poderlo sacar, pero tiene la caja para poder aguantar, pues bienvenido. Es lógico y sigue aguantando. Pero si no es, y usted dice, oiga, yo no vendo porque es que compré cuando el dólar estaba a 3.000, posiblemente, pero revise esa necesidad de inventario que usted tiene y si su producto final se está vendiendo.
porque si no, pues es el mejor momento de liquidar ese inventario y tener la liquidez que usted requiere. Es el momento de tener atención específica a las ventas y a los clientes. Es el momento de ir a atender a los clientes. Revíselo. Su costo de conseguir un nuevo cliente seguramente es superior a mantener el cliente. Revise, escuche qué está haciendo el cliente. Revise qué necesita. Revise si lo puede cambiar. Analícelo. Seguramente ese cliente quiere que usted lo visite. Seguramente ese cliente está diciéndole, oiga, yo tengo un inventario que quisiera que usted me ayudara a rotar. Revíselo porque de pronto usted pierde ese cliente. Pero también es el momento de sustituir clientes. Quizás ese cliente con una baja rentabilidad que usted no lo quería tener, un cliente indeseable, evalúelo. Mire qué está haciendo la competencia con los clientes, quizás le puede ayudar. Es el momento de pronto de reducir su cartera. Muchos pueden analizar y dicen, oiga, un cliente más me podría estar generando unos costos fijos mucho más altos. En este momento, la necesidad es de costos variables, no de costos fijos. Con lo cual, revise si ese cliente adicional a usted le podría reducir sus costos fijos. Todos los negocios son diferentes, con lo cual es el momento de analizarlo y revisarlo. Pero estoy seguro que todos los mercados en este momento están saliendo voraces a intentar conseguir más mercado. La participación del mercado en este momento de las empresas tiene que anticiparse. Cuidado con los impuestos. La tasa máxima, la tasa de financiación de la central de impuestos es mucho más alta que la del sector financiero. Entonces, si usted deja de pagar impuestos, usted dice en algún momento habrá una amnistía, pues puede que la haya, pero usted va a tener que pagar impuestos. Y seguramente va a tener que pagar intereses, y seguramente va a tener que pagar multas. Así que tenga mucho cuidado con los impuestos, porque usted va a continuar con el negocio. Así que atender a esa planeación financiera en este instante es lo más correcto que debería ser, porque recordemos que estamos en salida de mercado, estamos en recuperación, estamos esperando la recuperación, tenemos que tener la casa lista. Si hablamos de gestión operativa, lo más importante aquí es que tenemos que cumplir con el plan de reactivación de protocolos. Es decir, tenemos que garantizar, no solamente por un requisito de las secretarías de salud distritales, distrital de Barranquilla, distrital de Bogotá, de Medellín, no solamente por un tema netamente de cumplimiento de norma, sino porque usted requiere tener unas garantías de equipo de trabajo. Si usted no garantiza que sus funcionarios tengan las necesidades cubiertas y que puedan ir a trabajar tranquilos y que de alguna manera se esté prestando todo el tema de higiene y seguridad de salud en el trabajo, pues seguramente usted va a tener otro problema, y es que usted se reactiva, pero a la semana o a las 2 semanas puede que tenga grandes procesos de incapacidad. Con lo cual, no solamente cumpla la norma, sino realmente hacer un proceso de aceptación y de normalización para sus funcionarios. Hay que ser un poco más solidario y estoy seguro que los funcionarios están asustados como usted lo está. Y seguramente hay familiares o alguna persona cercana que tiene o tuvo COVID o alguna otra enfermedad. Hay que ser un poco solidario, escucharlo y mirar de qué manera se le puede colaborar en este proceso. Con lo cual, garantice que la operación se puede seguir. Revise otros mercados, lo hemos citado en esta exposición. Mire cómo lo están haciendo, mire cómo lo están haciendo otros países, mire cómo lo está haciendo su competencia, mire sus semejantes cómo lo hacen, revise su cliente, mire su cliente si está comprando, de qué manera compra, evalúelo, pero revíselo, analícelo, porque eso le va a permitir tener el input para la toma de decisiones. Este me encanta. Cuando los vikingos viajaban, ¿sí? Los vikingos fue una sociedad bastante importante en términos de expansión, pero mientras viajaban, ellos no esperaban sentados, ellos estaban afilando sus armas. Entonces, es el momento de afilar nuestras armas. Estamos esperando la salida. ¿La salida va a existir? Sí, va a salir. ¿Cuándo? ¿En un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 años? No lo sabemos. Pero es el momento de afilar el hacha. Es el momento de tener nuestras empresas, nuestras áreas, lo mejor posible. Es el momento de prepararnos para la salida, con lo cual hay que estar listos. No hay que dormir, no hay que sentarse y esperar que el buque arribe para yo poder empezar a trabajar.
No, es el momento de mientras llego a filo del hacha, es el momento de alistar mi compañía para esa salida. Revise qué recursos tiene. Mire con qué recursos cuenta y con quién cuenta. Ya vimos que hay que analizar al personal. Revise con quién usted cuenta para poder salir. Esas personas que usted requiere, esos recursos físicos, esos recursos de infraestructura que tiene, ¿cuáles tiene? ¿No? Autodiagnostíquese, mire qué le falta, mire cómo podría ser más óptimo. ¿Sí? Su ADN empresarial es suyo. Pero resulta que hay otras compañías que les ha funcionado un mercado, les ha funcionado una salida de mercado, les ha funcionado un producto, les ha funcionado una capacitación, les ha funcionado una metodología de venta por internet, un modelo de redistribución. Revíselo y analícelo. Pero recuerde que esa compañía tiene un ADN propio, con lo cual si le sirvió a ella, no obligatoriamente le tiene que servir a usted. Pueden haber dos compañías exactamente iguales, vendiendo lo mismo, en la misma historia, en la misma situación, pero dos directores completamente diferentes. Un director más enfocado al área comercial y el otro director más enfocado al área financiera. Las dos compañías tendrán una respuesta diferente. Con lo cual, revise y analice, pero después del autodiagnóstico encontrará que usted tiene su ADN. Tiene que respetarlo y ser sensato. Haga un plan de continuidad. Usted va a tener que tomar decisiones seguramente dentro de 6 meses de nuevo. Así que garantice que la compañía pueda continuar. Los bancos y el sector financiero lo tienen un poco más avanzado. Y no sé si ustedes han escuchado que dicen, oiga, si el edificio se colapsa, ellos tienen un edificio muy cercano donde puede garantizar el 70% del personal y lo pueden llevar para allá. Pero si se colapsa, tienen otro edificio en otra ciudad donde pueden operar. Pero si se vuelve a colapsar, tienen otra oficina virtual que pueden operar. Hombre, quisiéramos tener todas nuestras compañías en esa situación. No es así, pero sí tenemos que tener un plan de continuidad. Si estamos hablando, si se está rumorando, estamos viendo a nuestro presidente, nuestros gobernantes que están hablando que hay una posibilidad de otro cierre, es porque seguramente hay otro cierre. Quiere decir que preparémonos para este plan. Miremos con quién contamos, qué recursos necesitan. Si el tema de teletrabajo es tan importante, inícielo y revise ver de qué manera tiene usted que desarrollar un tema de infraestructura tecnológica, de ciberseguridad, porque no solamente es garantizar las condiciones de conectividad de los funcionarios y de su compañía, sino que también tienen que tener unos niveles de seguridad importantes para que la información permanezca. Hay otro negocio muy importante de robarse la información, con lo cual empiécenlo a revisar. Hay que hacer una transformación digital. ¿Cuándo? Ya. No puede esperar. Si usted estaba muy focalizado al tema offline, lamentablemente hay algo que lo está presionando. Número uno, la situación del COVID. Número dos, el personal. En este momento estamos haciendo nuevas contrataciones y viene una gran proporción de centennials, ¿no? Ya no los millennials, sino los centennials, que están pensando otro tipo de cosas. Esos son los compradores que vamos a tener dentro de 5 o 10 años. Son los funcionarios, son los creadores de empresa. Esos niños seguramente la transformación digital la tienen en el ADN, con lo cual empieza a revisar cómo ve su compañía, no solamente por el tema particular que estamos viviendo en tema digital, sino que posteriormente lo va a tener que hacer o se va a extinguir, porque lamentablemente los relojes análogos están dejando de funcionar, ya son relojes digitales. Entonces, analice el proceso. Es el momento de profesionalizar la compañía. Si usted hacía algo bien, hágalo mejor. Porque resulta que el cliente ya no está comiendo cliente, ya no está comiendo cuento. El cliente ya no lo busca usted para comprarlo. Usted tiene que buscar al cliente para que le compre. Y el cliente que tenía ya no es un cliente que compra con los ojos cerrados, es un cliente que investiga, es un cliente que sube al internet, revisa, compara, mira precios y beneficios. No come entero. Con lo cual, entre mejor sea su nivel de profesionalización, mejor sea el producto. De otro modo, su producto, su servicio, se empieza a volver un commodity. No hay nada peor para una compañía que su servicio se vuelva un commodity, porque el único diferenciador empieza a ser el precio. Y el único beneficiado cuando bajan los precios es el cliente. El productor, el vendedor,
No, porque va a tener que hacer muchos esfuerzos para empezar a reducir costos. Entonces, analicemos el proceso. Todos los modelos de servicio al cliente que ya hemos revisado. No puede sacrificar calidad. Si bien es cierto, estamos reduciendo costos. Si bien es cierto, estamos revisando la manera de hacer los procesos más económicos, no se puede sacrificar calidad. Debe tener la misma o mejor calidad de los procesos, porque de otro modo puede estar sacrificando su compañía. Cuando usted mueve su estrategia, muévala verdaderamente, pero no lo haga por una coyuntura. Lo que digo yo es, si usted compite por un servicio de altísima calidad y de nicho, y por una crisis como la que estamos viviendo, usted decide cambiar su estrategia, decide cambiar ya un producto de nicho y de costos y de precios altos y mandarse a un mercado común, donde es una economía de escala, y si lo va a hacer por estrategia, pues bienvenido. Pero si usted lo hace porque de pronto su producto, que es un producto VIP, que es un producto estratégico, que es un producto hecho a la medida, está cambiando y no tiene mercado, y por una crisis decide sacar un producto barato, cuidado, porque esos cambios de estrategia pueden lamentablemente colapsar la compañía. Mantenga una comunicación con su inversionista, porque ese inversionista posiblemente puede tener ideas y posiblemente sea el momento que le puede colocar recursos. Quizás usted está buscando capital en el endeudamiento y quizás el inversionista, el socio, el director tengan los recursos para poder inyectar el capital. Así que mantenga una comunicación constante. Para un caso negativo, comuníquese con el inversionista para contarle lo que está pasando, que está reduciendo, cómo está su EBITDA, cómo está su rentabilidad, para que de esa manera no sean sorpresas lo que puede llegar a pasar con la compañía. Veo el chat que se está moviendo. Ok. Perdón. Ok. Es el momento de fusiones y adquisiciones. Revise si su competencia, las fusiones pueden ser, o las adquisiciones pueden ser horizontales y verticales. Horizontales, su competencia. Revise qué está haciendo su competencia. Si usted se habla con su competidor, el competidor en este momento no es su enemigo, es su amigo. Así que analice qué está haciendo y revise y escuche. Quizás sea un buen momento para fusionarse, para juntarse, o quizás es un negocio que sea una oportunidad para comprar, sea un negocio que usted puede invertir, se junta, está captando más mercado. Revise si se puede fusionar. Si lo hace hacia arriba de manera vertical, oiga, quizás mi proveedor está en problemas y yo puedo ayudarlo. Yo puedo fusionarme con mi proveedor, o yo puedo comprar mi proveedor, o mi proveedor me puede comprar a mí. Quizás sea el momento de salir de mercado, pero también puedo mirar mi cliente. Si yo soy productor y hay un distribuidor, revisen ese distribuidor de qué manera está. Revisen cómo puede hacer esa fusión, esa adquisición, de pronto un joint venture, de pronto un acuerdo colaborativo para poder reducir costos. Recuerde que es el momento de salir del mercado. Asesórese de los mejores. Es el momento que usted salga al mercado, pero cuidado con romper la norma y cuidado con sus decisiones financieras. Si sus cálculos y proyecciones no son las correctas, posiblemente pueda cometer un gran error. Y si usted de pronto sale al mercado, se demora en salir o decide fusionarse y no cumple con la norma, estoy hablando de asesores jurídicos, puede llegar a tener problemas. Así que los dos tienen que estar de la mano. Cualquier decisión que tome, asesórese bien. Si usted puede tomar la decisión, tiene el conocimiento, está bien, pero escuche las posiciones. Para eso hay expertos, para la toma de decisiones. ¿Cuáles son los buenos negocios? Entonces, retomemos. Los negocios que tienen infraestructura, pero entre menos infraestructura de CAPEX, de infraestructura de tangibles, mucho mejor. Si son intangibles, seguramente es el momento de tener. Es el momento de tomar decisiones en poco tiempo. Hay que ser rentables. ¿Cuándo? Pronto. Hay que revisar los negocios rentables. Hay que revisar los negocios que dejen caja. Analice todos sus contactos. Revise para dónde puede tomar. Revise si puede retomar algún negocio. Analice, tome su agenda, revise sus proveedores, clientes, competencia, a ver de qué manera puede salir. Es el momento de expandirse. Todos los negocios en este momento están baratos. Todas las inversiones, si usted está hablando de finca raíz, quizás es el momento de hacerlo. Quizás es el momento de abrir en otra ciudad. Véalo como una oportunidad. Es el momento de hacer nuevos desarrollos. No espere más. Es el momento de revisar esos nuevos productos.
sí o sí tiene que estar acompañado de tecnología. Necesita educarse y comprender. Analice. Necesita un grado de soporte. Eso me lleva a analizar que los buenos negocios siempre deberían estar en fase de crecimiento. Es la fase deseable. ¿Qué pasa? Que hay negocios que están en etapa de desarrollo, son ideas de negocio. Hay negocios que están en etapa de introducción, hasta ahora son ideas y algo vende, ¿cierto? La línea azul es venta. La línea 3 es la más deseable, un crecimiento abrumador. Hay negocios que están en fase de madurez, es normal, crecen con el IPC, crecen naturalmente. Y hay negocios cuyas ventas ya son lo suficientemente negativas para poderlos extinguir. La línea roja es caja. Resulta que en los primeros periodos de los negocios casi siempre se requiere mucha caja. Cuando ya se está vendiendo, fase 3 y 4 son los mejores momentos donde deja caja. Con lo cual, la mayoría de negocios en este momento pueden estar en fase de declinación, pero muchos otros pueden estar en fase de crecimiento. Siempre revise los casos positivos. Si usted está en fase de declinación, revise la alternativa de poderse mover en fase 3. Revise cuáles sectores están creciendo. Analícelos. Seguramente no vamos a poder tener negocios como estos que están aquí, que son negocios que estaban maduros, ¿cierto? Son negocios que antes de la pandemia siempre estaban maduros, siempre estaban con un crecimiento normal. Seguramente otros estaban en una fase de crecimiento como Uber, pero no permita que su negocio llegue a declinación. Siempre mire cuáles son los sectores de mayor crecimiento para que usted pueda invertir en ellos. Este me lo solicitaron y me decían, oiga, ¿en qué invertir en este momento? Y la respuesta es depende del plazo. Voy a tomarme el espacio para hacerlo rápidamente porque veo que el tiempo ya se está adelgazando. Pero si estoy hablando de acciones, recuerden que las acciones es la representación de una fracción de la empresa. Es decir, si yo compro acciones, estoy comprando la empresa, estoy comprando un pedacito de una empresa, soy dueño de una compañía, soy dueño del 0.001% de Ecopetrol, de Bancolombia, entre otras. Si ustedes me dicen si es momento de invertir en acciones, sí, siempre y cuando esté esperando en el largo plazo. Las acciones son netamente especulativas. Son de muy alto riesgo y en este momento son de más alto riesgo. Si usted me está diciendo que son recursos para 2, para 3 años, es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque es uno de los, aunque ya se tuvo recuperación en el tema de acciones, vienen dos noticias muy importantes. Número 1, las elecciones de Estados Unidos. Y número 2, la recuperación económica que puede tener. Si usted puede llegar a colocar recursos en compañías como industria, ¿sí? Estoy hablando de Nutresa, de construcción como Cemex, como otras, es el momento de hacerlo porque vamos a estar en la recuperación económica. Si las acciones representan el futuro de las compañías y estamos viendo la recuperación económica y las compañías van a estar en la recuperación económica, querría decir que van a vender más. Si venden más, van a tener mayor rentabilidad. Si tienen mayor rentabilidad, van a tener mayor caja. Si tienen más caja, las compañías, si usted compra acciones 20.000, seguramente puede llegar a proyectar. El crecimiento de las acciones se está hablando que puede llegar en 2 años a ser aproximadamente el 40%. Quiere decir que si usted invierte 10 millones, va a tener 14 millones de pesos. Eso es especulación total. No hay ningún cálculo, no hay nadie que lo haga, es muy complicado. ¿Qué se analiza? Estos temas fundamentales de cómo estaban las empresas antes de la crisis y qué pasa después de la crisis, es de donde te sacan la información para poder llegar a un 40%, 40-50%. Ahora no es norma y seguramente hay unos sectores que les va mejor que a otros. El sector financiero ya cayó lo suficiente, pero también ya se recuperó lo suficiente, es decir, ya llegó a los mismos niveles que estaban antes de pandemia, casi a los mismos niveles, con lo cual el espacio que tiene de crecimiento no va a ser muy grande. Pero si queda industria, si queda infraestructura, si quedan alimentos, revisen. Si me hablan de finca raíz, es el momento siempre y cuando usted espere un espacio. ¿Qué pasa con la finca raíz? Las personas están entregando inmuebles, cada vez hay más, se vende, se arrienda. Si ustedes salen en su carro caminando van a encontrar que hay comercio, bienes comerciales y bienes de habitación que dice se vende o se arrienda. Eso está colapsando la economía
Eso está haciendo mayor presión, pero va a seguir bajando. ¿Qué va a pasar? Que las personas al ver que su casa, su comercio, su local no se vende, van a empezar a bajar el precio. Y esto se empieza a colapsar mucho más, porque cuando hay una disminución del precio, pero adicionalmente hay un comprador que reconfirma, es decir, supongamos que estamos vendiendo un local en 1.000 millones de pesos, recibimos una oferta por 700 y decimos no, pero pasa un año y no lo vendo y yo necesito los recursos porque me voy del país o requiero invertir en otra cosa y yo lo vendo en 700, la disminución es del 30% y eso puede ser realmente muy rápido. ¿Qué pasa? Que si el medio empieza a verse que baja de precio globalmente, todo inmediatamente se presiona a la baja. Con lo cual, si usted piensa en invertir en el largo plazo y puede esperar unos meses más, dependiendo de cómo salga la situación, y ver y escucharlo, podría comprar usted a muy buenos precios. Ahora, seguramente no lo va a poder arrendar y no lo va a poder vender inmediatamente, con lo cual va a tener que esperar para poder tener recuperación. Es decir, usted lo compra, puede que lo compre barato, pero va a tener que esperar 3, 4, 5 años para poder recuperar el precio del inmueble. Pero si usted puede hacerlo, seguramente los múltiplos pueden ser interesantes. El tema de los CDTs, nuestro tema financiero, pues en este momento no es el mejor momento de hacerlo. Hemos liquidado nosotros como compañía posiciones en CDTs porque lamentablemente no son las mejores y estamos encontrando tasas de 90 a 120 días al 1, 1.5 y 2%, con lo cual no es el mejor momento para invertir en un CDT. Si bien es cierto, es una opción que es de las más seguras, porque el banco, digamos que los bancos tienen una mayor seguridad que de pronto la finca raíz o que las acciones, realmente la rentabilidad no es la más importante. En fondos de inversión colectiva ahí sí pueden encontrar gran oferta porque hay bonos de renta, hay fondos de renta fija, hay fondos de acciones, entre otras. Con lo cual pueden encontrar algunos fondos de acciones que pueden llegar a representar algo muy interesante. Cuidado con los fondos en moneda internacional, teniendo en cuenta que si compran dólares están entrando a invertir de pronto en Estados Unidos con un dólar a 3.800 pesos. Pero si ustedes están hablando de Europa, estamos hablando de un doble riesgo y es que invertir en unas acciones como las de Sara, esos fondos de inversión que invierten en Europa, en España o en Francia, tiene un doble riesgo, y es que usted para poder invertir allí sale a comprar dólares, luego compran euros y luego del euro compra la acción, con lo cual toda esa figura de riesgo puede ser muy positiva porque cuando se recupere la economía puede ser bien importante por todo este vínculo, pero puede ser también muy negativa cuando se le devuelve al mercado, así que sea muy, muy precavido en esa situación. Cuidado con las opciones no reguladas, hay unas muy buenas y otras muy malas. Todo el tema del factoring, todo el tema de las libranzas, todo el tema de las fintech. Existe, funciona todo el tema de las criptomonedas, revíselo, pero la recomendación es haga la debida diligencia, analice, escuche la situación, cuidado, revise que sí sea el administrador sea importante, que tenga un historial, pero pues también existen y debemos reconocerlas. Y es el momento de los emprendimientos. Quizás aquellos negocios de reciente constitución, ideas de negocio que ustedes siempre han querido apoyar y que los han escuchado, quizás sea el momento de que usted lo escuche, los procesos tecnológicos importantes de aquellos jóvenes pujantes que quieren colocar recursos, revíselo, analícelo y quizás sea el momento de hacerlo. Pues no me queda más que agradecerles mucho. Espero estas herramientas les sirvan, les sean útiles y ojalá algún día podamos escuchar de algún caso de éxito después de haberla implementado. Les agradezco mucho y espero verlos en otra ocasión. ¿No se te Andrés, oye? Sí. gracias por tu participación en este webinar, Estrategias Financieras para la Reactivación Empresarial. Abrimos entonces un espacio de preguntas para que nuestros asistentes tengan la oportunidad de hacer algunas consultas con respecto al tema que tocamos el día de hoy. Entonces, por acá tenemos a María Loaiza y nos pregunta, ¿las inversiones en derivados financieros también están con un pronóstico riesgoso? ¿Tienen de pronto un escenario de riesgo las inversiones en derivados financieros? Siempre los derivados por ser un derivado de algún activo, ¿no? Por ser el derivado de un subyacente,
van a ser más riesgosas que invertir directamente en el activo. Si está hablando de derivados en moneda, seguramente va a ser un poco más riesgoso. Pero sí, digamos que si usted está esperando en el largo plazo, puede ser una buena situación. O si usted es lo suficientemente activa para ver y leer el mercado desde el punto de vista técnico, hablo de las gráficas, análisis chartista, y usted puede ver alguna oportunidad de mercado. Hay gente que está ganando muy buenos recursos en este momento gracias a la especulación de derivados. Entonces, vale la pena siempre y cuando se activa en el mercado de capitales. Si no, preferiría que escogiera alguna otra opción. Ok. Bueno, por acá igual nos agradecen su intervención. Y bueno, entonces bajo este esquema, entonces vamos a finalizar como tal la charla. Nuevamente, Andrés, agradecerte por este espacio tan valioso y por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar Estrategias Financieras para la Reactivación Empresarial. Y también recordarles a nuestros asistentes que por participar y asistir a este webinar tienen la inscripción gratuita a cualquier programa de posgrado de su interés. El video de este webinar se les enviará a cada uno de ustedes a los correos en los cuales se registraron y los esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego.